Hello, friends. Hola amigos, I want to welcome you back to the series that we've been doing on growing through grief and pain. quiero darles la bienvenida una vez más a la serie que hemos estado impartiendo acerca de crecer a través de la pena y el dolor. The title of this message El título de este mensaje is Serving Others Through Personal Pain. es sirviendo a otros a través de nuestro dolor personal. It is the fourth of 5 principles that we've been working through. Es el cuarto de 5 principios de los cuales hemos estado trabajando. And this principle is basically saying that healing and fruitfulness Y este principio simplemente dicho es que la sanidad y el fructificar can only be experienced solamente pueden ser experimentados when we give to others, cuando damos a otros, even when we are experiencing personal pain. aun cuando nosotros mismos estamos experimentando un dolor personal. These are the principles that God has made real to my family Estos son los principios que Dios ha hecho muy real para mi familia after the death of our daughter and granddaughter. después de la muerte de nuestra hija y de nuestra nieta. When we find ourselves experiencing tremendous pain and hurt, Cuando nos enfrentamos pasando por dolor y pena muy profunda, it is natural to want to separate ourselves, es natural querernos from other people, querernos separar de otras personas and especially to separate ourselves from any ministry. y especialmente separarnos de cualquier tiempo de ministerio. It is almost like an animal that has been wounded. Es casi como si fuera un animal cuando ha sido herido. And when an animal is wounded, it crawls off into the woods Cuando un animal es herido, huye y se arrastra hacia el monte. and basically lays down to nurse its wounds. Y básicamente se acuesta, se tira para atender sus heridas. And this is sometimes the way that we respond as well. Y esto a veces también en ocasiones es como nosotros tendemos a responder. Our pain is so intense Nuestro dolor es tan intenso that we feel that we have absolutely nothing to give. que sentimos que tenemos absolutamente nada para dar. But I want to speak in this session Pero quiero hablar en esta sesión about the healing power acerca del poder sanador of giving to others. de dar a otros. I believe this is a scriptural principle. Yo creo que este es un principio de la Escritura. And so I would like you to turn to Ephesians chapter 4 Y me gustaría que abriera su Biblia a Efesios capítulo 4 and verses 28 and 29. y los versos 28 y 29. Notice what Paul says in these verses. Fíjese lo que Pablo dice en estos versos. We will look at verse 28. Veremos el verso 28. He says, "He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need." El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. And then he says, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only according to the needs, that it may benefit those who listen." Y continúa diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. And then he even adds the warning, Y aún él agrega el aviso. "Do not grieve the Holy Spirit of God." Él dice en el 30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Let us examine what he has actually said about the thief. Examinemos lo que él habla en realidad acerca del ladrón. He has said the thief is one who used to steal. Él dice el ladrón era uno que hurtaba, He took things that didn't belong to him. tomaba cosas que no le pertenecían a él. Paul says, if you have come to Christ Pablo dice, si tú te has acercado a Cristo and now are in the kingdom of God, y ahora eres parte del reino de Dios, you stop stealing. tú dejas de hurtar, You don't steal anymore. ya no sigues hurtando. We cannot continue to be a thief if we are in the kingdom. No podemos continuar siendo un ladrón si estamos en el reino. And so many times we think that that means true conversion.
Y tantas veces pensamos que eso significa una conversión verdadera. True transformation has taken place Una verdadera transformación se ha llevado a cabo. because someone who was a thief Porque alguien que era un ladrón is not stealing anymore. ya no está robando. But Paul says that's only the first step. Pero Pablo dice eso es únicamente el primer paso. There is a second important step. Hay un segundo paso importante. Paul says the thief must get a job. Pablo dice también el ladrón debe de obtener un trabajo. The thief must work with his hands El que era ladrón debe trabajar con sus manos to provide meaningful labor. para proveer una mano de obra significativa. And so many times we think that this means true transformation. Y tantas veces pensamos que esto entonces sería una verdadera transformación. We have taken someone who used to steal, Hemos tomado a alguien que antes hurtaba and now he's not stealing anymore. y ahora ya no está hurtando And now he is actually working hard. y ahora él está trabajando duro. He is working with his own hands to provide what he needs. Está trabajando con sus propias manos para hacer lo que necesita. But Paul says that even in this situation, we don't have yet complete transformation. Pero Pablo dice que aún a este punto de la situación no hay una transformación completa. Complete transformation involves a third step. Una completa transformación involucra a un tercer paso. And this third step is that he works with his hands Y este tercer paso es que trabaje con sus manos, not only to provide for his own needs, no solamente para proveer para sus propias necesidades, but that he might have something extra. pero que él pueda tener algo extra. And why does he need something extra? ¿Y por qué necesita algo extra? Paul says the extra is to give to someone in need. Pablo declara que aquello extra es para darle a alguien que padece necesidad. This is always what makes transformation complete. Esto es lo que hace una transformación completa. We take someone who used to be a thief, Tomamos a alguien que era un ladrón and now he works hard, y ahora trabaja duro. and not only provides for his own needs, No solamente provee para sus propias necesidades, but has something extra to share with those in need. pero tiene algo extra para compartir con aquellos que padecen necesidad. This is always what the Bible speaks of when it talks about true transformation. Esto es siempre de lo que la Biblia habla cuando está hablando de una transformación verdadera. We are talking about someone who used to take, Estamos hablando de alguien que antes tomaba and they have been changed into someone who gives. y han sido cambiados en alguien que da. A taking person transformed into a giving person. Una persona que arrebataba a una persona transformada a una persona que da. I believe that the same principle translates into the experience of grief. Creo que ese mismo principio se traduce a la experiencia de la pena. After we lost our daughter and granddaughter, Después de que perdimos a nuestra hija y a nuestra nieta, we found ourselves in the midst of intense pain. nos encontramos en medio de un dolor intenso. There was something in my heart that wanted to shut down my whole life. Había algo en mi corazón que quería apagar a mi vida completa. Sometimes I would be counseling people, Tal vez en ocasiones yo estaba aconsejando personas. and as I was giving them counsel, they would share with me a problem. Y cuando yo les estaba aconsejando, compartían conmigo algún problema. Sometimes the problem was very small. En ocasiones el problema era algo muy pequeño. It was a big problem to them, Era un gran problema para ellos, but it was nothing like having lost my daughter and granddaughter. pero no era nada comparado al haber perdido a mi hija y a mi nieta. Sometimes in my spirit, I would become impatient. A veces en mi espíritu yo me volvía impaciente. I would feel in my heart, Sentía en mi corazón, go out and get a real problem and then come back and talk to me. ¿por qué no te vas y cuando tengas un problema real vienes y me visitas otra vez? But this was a wrong attitude, Y era una actitud errónea en mi vida. and I had to ask Jesus to forgive me Y tuve que pedirle perdón a Jesús, because the problem to them was very real. porque el problema para ellos era algo muy real. And so I said, Lord, help me. Y le dije yo, Señor, ayúdame. I know that I am hurting.
Yo sé que estoy lastimado. I know that I am experiencing tremendous pain and grief. Yo sé que estoy experimentando un dolor tremendo y pena. But you have called me to be in ministry. Pero tú eres el que me has llamado a estar en el ministerio. So even though I'm in pain, Aunque esté pasando por dolor, help me to give to others. ayúdame a dar para otros. This is what true transformation means. Esto es lo que se significa una verdadera transformación. I don't understand completely how this works, No entiendo completamente cómo funciona esto, but I know that it is true, pero yo sé que es verdadero. that fruitfulness and healing began to develop in my life Que el fructificar y la sanidad se empezaron a desarrollar en mi vida. when I said, even though I'm in pain, Cuando dije, aunque yo esté en dolor, I will give to others. yo daré para otros. We have a wonderful example in Scripture of this principle. Tenemos un ejemplo maravilloso de esto en la Escritura. I think that one of the great heroes of the Bible is the character of Joseph. Creo que uno de los grandes héroes de la Biblia es el personaje de José. You remember the story of this great young man. ¿Recuerda usted la historia de este gran joven? His father loved him very, very much. Su papá lo amaba mucho. He had a wonderful relationship with his father. Tenía una relación maravillosa con su padre. And his father made him a special coat of many colors. Y su padre le hizo un saco muy especial de muchos colores. But his own brothers became very jealous of him. Pero sus propios hermanos tuvieron muchos celos de él. They became jealous of the close personal relationship that he had with his father. Ellos tuvieron celos por la relación cercana que él tenía con su papá. But Joseph was not only close with his earthly father, Pero José no estaba solamente cerca en relación con su papá terrenal, he was also close with his heavenly father. pero también estaba muy cercano con su Padre Celestial. He had a very close personal relationship with God. Tenía una relación muy cercana con Dios personal. Out of that close relationship, God gives special revelation to him. De esa relación cercana, Dios le dio una revelación especial a él. He is very excited about the revelation that he receives. Él está muy emocionado por la revelación que él recibe. He was excited that God was speaking to him. Estaba emocionado que Dios estaba hablando con él. If God is speaking something to our hearts, Si Dios está hablando algo a nuestros corazones, we want to share it with the people that we love. queremos compartirlo con las personas que amamos. And so he communicates the revelation to his brothers Y él comunica la revelación a sus hermanos and also to his father. y también a su padre. But they do not respond well to this revelation. Pero ellos no responden bien a la revelación. They become angry with Joseph, Ellos se enojan con José and their jealousy intensifies. y sus celos intensifican. These are his own brothers, Estos son sus propios hermanos, people that should be extremely close to him. personas que deberían de estar muy cerca a él. But the scripture says that they despised him, Pero la Escritura dice que lo despreciaron and that they would not even say one kind word to him. y que ni siquiera decían una cosa bondadosa o buena acerca de él. Their hatred and jealousy become so intense Su odio y sus celos fueron tan intensos that they plot to sell him into slavery. que ellos hacen el plan para venderlo como esclavo. They beat him up and they throw him into a pit, Ellos lo golpean y lo echan en un pozo and they sell him into slavery to a caravan that is going by. y lo venden como esclavo a una caravana que va pasando. And now this godly young man Y ahora este joven piadoso who loves the Lord with all of his heart, que ama al Señor con todo su corazón, who loves his family, que ama a su familia, and he is sold into slavery in Egypt. es vendido como esclavo en Egipto. How is he going to respond in this situation?
¿Cómo iba a responder él en esta situación? This is tremendous pain that has been brought into his life. Este es un dolor tremendo que viene a su vida. He is totally separated from his family. Está completamente separado de su familia. He's in a new and a strange land, Está en una tierra nueva y extraña, surrounded by a different culture and people speaking a different language. rodeado de una cultura diferente y personas hablando un idioma diferente. It would have been easy for Joseph to say, I'm going to build a wall of protection around myself. Hubiera sido fácil para José decir, voy a construir un muro de protección alrededor de mí. I am only going to do what I need to do to survive. Únicamente voy a hacer lo que tengo que hacer para sobrevivir. It would be easy for him to become angry at the Lord. Hubiera sido fácil para él enojarse con el Señor. You remember that we spoke in a previous session about redemptive suffering. Recuerde que hablamos en una sesión anterior acerca del sufrimiento redentivo. Suffering that comes even when we are walking with the Lord in obedience. Sufrimiento que viene aún cuando estamos andando en obediencia al Señor. Joseph might have looked towards the heavens José pudo haber volteado su mirada a los cielos and said, God, is this the way you treat the people that love you? y pudo haber dicho, Señor, ¿así tratas al pueblo que te ama? You separate them from their family and you throw them into a slavery situation? Los separas de su familia y los avientas hacia una situación de esclavitud. And so we see Joseph in the midst of this great pain. Entonces vemos a José en medio de este gran dolor. But he does not get angry with his brothers, Pero él no se enoja con sus hermanos and he does not get angry with the Lord. y él no se enoja con el Señor. What he asks instead is, how can I serve in this situation? Lo que él se pregunta al contrario es cómo puedo servir en esta situación. You remember how he is brought into the house of Potiphar. ¿Recuerdas cómo fue traído a la casa de Potifar? And it says of Potiphar that he left in Joseph's care everything that he had. Y dice de Potifar que dejó en las manos de José todo lo que tenía. He seeks to serve this man. Él busca servir a este hombre. And Potiphar trusts him so much Y Potifar lo confía en él tanto that he says, I am not going to think about anything under my care. que él dice, no me voy a preocupar por nada que esté bajo mi cuidado. I don't have to worry about a thing No necesito preocuparme por nada, because I know that Joseph will take care of it. porque yo sé que José se va a encargar de todo. In the midst of his pain, he serves. En medio de su dolor lo encontramos sirviendo. And then Potiphar's wife tries to seduce him. Y entonces la esposa de Potifar trata de seducirlo. Joseph could have perhaps made excuses and actually decided to sin. José pudo haber hecho excusas y decidir pecar. Why not sleep with this beautiful woman? ¿Por qué no dormir con esta mujer hermosa? I've had a lot of suffering in my life. He tenido mucho sufrimiento en mi vida. I deserve an experience like this. Y yo merezco una experiencia como esta. But that's not what Joseph said. Pero eso no fue lo que José dijo. He said, I will not sin against the Lord. Él dijo, no pecaré contra Dios. And so Joseph chose the principles of purity. Y José escogió los principios de la pureza. He fled from the immorality of this situation. Él huyó de la inmoralidad de esta situación. And he honors God in his conduct. Y él honra a Dios con su conducta. And then something terrible happens. Y entonces algo terrible acontece. Potiphar's wife tells a lie about Joseph. La esposa de Potifar echa una mentira acerca de José. She goes to her husband Ella va a su esposo and said, this man tried to rape me. y le dice, este hombre trató de violarme. It was totally untrue. Era algo que era completamente irreal. But Potiphar believes his wife. Pero Potifar cree en su esposa. And so he puts Joseph into prison. Y entonces él pone a José en la prisión. There are these downward steps Hay unos pasos que van llevándole hacia abajo, where Joseph seems to be sinking lower and lower. donde José parece que se va hundiendo abajo y más abajo. He does everything right, Él hace todo bien, and more suffering comes into his life. pero viene más sufrimiento a su vida. In this situation, En esta situación, Joseph could have said, that's it.
José pudo haber dicho esto es todo. I'm really mad at God now. Ahora sí estoy bien enojado con Dios. There is no way that I'm going to serve him. No hay forma que yo le voy a servir a él. I have been faithful in all my ways, He sido fiel en todos mis caminos. and all he gives me is more suffering. Y todo lo que él me da es más sufrimiento. But Joseph does not respond that way. Pero José no responde de esa manera. In the midst of more and intense pain, En medio de más dolor y más intenso dolor, he seeks to serve the master in the prison. él busca servir al maestro en la prisión. It says of this prison warden Dice de este guardia de la prisión that he paid absolutely no attention to anything under Joseph's care. que no ponía atención a nada de lo que estaba bajo el cuidado de José. Joseph sees this new suffering José ve este nuevo sufrimiento as another opportunity to serve God. como otra oportunidad para servir a Dios. No matter what happens to him, No le hace lo que le pase a él. he doesn't turn from the Lord. Él no se vuelve atrás del Señor. He does not turn from purity. Él no se vuelve atrás de la pureza. And he looks for a way to serve other people. Y busca una forma de servir a otras personas. He even seeks to minister to the prisoners. Aún busca servir a los prisioneros. You remember the two people that had dreams. Recuerda las dos personas que tuvieron sueños. And Joseph is faithful and he interprets their dreams. Y José es fiel e interpreta sus sueños. One of the dreams that he interprets involves a servant of Pharaoh himself. Uno de los sueños que él interpreta involucra a uno de los siervos del faraón. And Joseph says, you will be restored to your position of power and influence. Y José le dice, tú vas a ser restaurado a tu posición de poder y de influencia. And Joseph says, when you are restored to your place of influence, Y José le dice, cuando sea restaurado a tu lugar de influencia, would you remember me in this prison situation? recuérdame cuando que estoy en esta situación en la prisión. Would you speak to Pharaoh about me? Podrías hablarle, contarle al faraón acerca de mí. And just as Joseph prophesied, Y así como José profetizó, this servant was restored to his place of power and influence. este siervo fue restaurado a su posición de poder y de influencia. But it says that he forgot all about Joseph Pero dice que se olvidó completamente de José and never said anything to the king. y nunca le contó nada al rey. Surely now Joseph will get angry with God. Seguramente ahora José se va a enojar con Dios. He could have said, this is just too much. Él podría haber dicho, esto es ya demasiado. I've been sold into slavery. Me han vendido en esclavitud. I was falsely accused and put into prison. Me acusaron falsamente y me metieron en la prisión. And now I have been completely forgotten. Y ahora he sido completamente olvidado. But Joseph does not get angry with the Lord. Pero José no se enoja con el Señor. He continues to say, I will serve you, Lord. Él continúa diciendo, voy a servirte, Señor. And I also will continue to serve and love others. Y también voy a continuar sirviéndote a ti y amando a otros. It is a most amazing story. Es una historia muy asombrosa. And then you will remember how the famine begins to come close to Egypt. Y luego puedes recordar de cómo el hambre llegó cerca de Egipto. The king is fearful of what will happen in his land. El rey tiene temor de lo que pueda acontecer en su tierra. People will begin to starve. El pueblo se va a empezar a morir de hambre. And it is then that the servant remembers Joseph. Y es en ese momento cuando el siervo se acuerda de José. And Pharaoh brings Joseph out of the prison situation. Y Faraón saca a José fuera de la situación de la prisión. And basically puts the whole kingdom into his care. Y básicamente le entrega todo el reino bajo su cuidado. Joseph is second only to Pharaoh in power and influence. José es segundo solamente al Faraón en cuanto a poder e influencia. And it is in this place of influence Y es en este lugar de influencia that he is able to feed the hungry people of Egypt que él puede alimentar al pueblo hambriento de Egipto and is able to feed and be reconciled to his family when they come looking for food. y puede alimentar y se reconcilia con su familia cuando llegan buscando alimento. At this time, Joseph is given a woman as his bride. En este tiempo a José se le entrega una mujer como su esposa. And it is very significant what he names his two sons. Y es muy significativo lo que él nombra a sus dos hijos. His firstborn son is named Manasseh. Su primogénito es llamado Manases. And Manasseh means to forget.
Pero Manases significa olvidarse. And Joseph said, I am going to call my son Manasseh because God has made me forget my pain. Y dice, voy a llamar a mi hijo Manases porque Dios me ha hecho olvidar mi dolor. But what is really significant and important Pero lo que es significativo e importante is that his second son, Ephraim, es que su segundo hijo, Efraín, is a name that means fruitfulness. es un nombre que se llama fructificar. There is even a shade of meaning in the Hebrew that indicates double fruitfulness. Hay una sombra en hebreo que significa que está hablando de doble, fructificar doblemente. And so Joseph is able to call his second son fruitfulness Y José puede llamar a su segundo hijo fructificar, because he says, God has made me fruitful in the land of my affliction. porque él dice, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Do we see the scriptural principle Podemos ver el principio de la Escritura, that in the midst of great pain and suffering, que en medio de gran dolor y sufrimiento, and pain and suffering that became worse dolor y sufrimiento que empeoró and became worse still, y empeoró aún más, Joseph never turns from the Lord. José nunca se vuelve atrás del Señor. And he never turns from serving other people. Nunca se vuelve atrás en ocasión de servir a otras personas. And because of this commitment in his heart, Y por este compromiso en su corazón, he is able to feed hungry people. él puede alimentar a personas hambrientas. I believe that we can apply that to our own suffering. Creo que podemos aplicar eso a nuestro propio sufrimiento. When we persevere in the midst of personal pain, Y cuando nosotros perseveramos en medio de dolor personal. I remember as I stood at my daughter's casket Recuerdo cuando estuve parado frente al ataúd de mi hija and looked at my beautiful daughter lying there, y miré a mi hija hermosa postrada allí. the daughter that had been the joy of my heart. La hija que había sido el gozo de mi corazón. And I looked at my beautiful little granddaughter in her mother's arms. Y miré a mi nieta hermosa y en los brazos de mi hija. And I said, Lord, I don't know what to do with all this pain. Le dije, Señor, no sé qué hacer con todo este dolor. This is more hurt than I have ever felt before. Este es más dolor que lo que he sentido en toda mi vida. But the day after the funeral, I prayed to the Lord. Pero el día después del funeral oré al Señor. And I said, Lord, I don't know how I'm going to make it through this. Y le dije, Señor, no sé cómo voy a pasar por esto. The pain is so great that I feel like I'm losing my mind. El dolor es tan grande que siento que estoy perdiendo mi mente. But I want to say to you that I love you. Pero yo quiero decirte a ti que te amo. I don't understand why this happened, No entiendo por qué esto aconteció. but I want you to know that I love you. Pero quiero que sepas que te amo. I will not turn from you because of this. No voy a darte la espalda por caso de esto. I choose to embrace you in the midst of my pain. Escojo abrazarte en medio de mi dolor. And Lord, if you will help me, Y Señor, si tú me ayudas, I will continue to serve other people. yo voy a continuar sirviendo a otras personas. It was several months later that I taught a marriage and family class to many students. Fueron varios meses después que enseñé un seminario del matrimonio y la familia a muchos estudiantes. I didn't think that I would be able to do it. No pensé que podría hacerlo. The principles of marriage and the family were so special to me Los principios del matrimonio y de la familia eran tan especial para mí. because they were principles that I had learned from my children. Porque eran principios que había aprendido con mis hijas. They were principles that I had learned from my oldest daughter, Eran principios que había aprendido de mi hija la mayor, who was now in the presence of the Lord. que ahora se encontraba en la presencia del Señor. Sometimes I stood before the students in that class. A veces me paré delante de los estudiantes en esa clase. I taught them for many months, Les enseñé por muchos meses. and sometimes I would stand before them and I would weep. Y a veces me paraba delante de ellos y lloraba. I would say, my heart is hurting today.
Les decía, mi corazón está doliendo en este día. I'm trying to teach you about what it means to be a father. Estoy tratando de enseñarles qué es lo que significa ser un padre. And I have lost one of my own precious daughters. Pero yo he perdido una de mis hijas preciosas. But I prayed every single day before that class. Pero yo oraba cada día antes de esa clase. I said, God, help me to serve other people. Yo le decía, Señor, ayúdame a servir a otras personas. Many students came back to me Muchos estudiantes regresaron a mí after that class. después de esa clase. Some came back to me years after the class Algunos de ellos volvieron años después de esa clase and said, you will never know how you fed me. y dijeron, nunca sabrás cuánto me alimentaste. You fed me spiritual bread. Me alimentaste pan espiritual. You imparted into my soul and into my spirit. Impartiste sobre mi alma y entre mi espíritu. I want to thank you for continuing to serve us, Quiero darte las gracias por continuar sirviéndonos, even when you had such pain in your heart. aun cuando tenías tan gran dolor en tu corazón. And I marveled at those statements, Y yo me maravillaba de esas palabras, but I have never forgotten them. pero nunca me he olvidado de ellas. That if we give to others through our own personal pain, Que si le damos a otros a través de nuestro propio dolor, it not only produces fruitfulness in our life, no solamente fructifica nuestra vida, but like Joseph, we are able to feed other hungry people. pero igual que José podemos alimentar a otras personas hambrientas. That is the perspective from the Old Testament. Esa es la perspectiva del Antiguo Testamento. I now want to share with you one New Testament perspective. Ahora quiero compartir con usted una perspectiva del Nuevo Testamento. This is from the book of 2 Corinthians Este es del libro de Segunda de Corintios and chapter 1. y el capítulo 1. I will read just a couple of verses, Voy a leer únicamente unos cuantos versos, and then we will summarize some of the other verses. pero vamos a resumir algunos de los otros versos. Paul says in verse 3, Pablo dice en el verso 3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, who comforts us in all our troubles, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de tal manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. If we are comforted, it is for your comfort. O si somos consolados es para vuestra consolación. I believe that we can see some powerful principles in these statements. Creo que podemos ver unos principios poderosos en estas palabras. First of all, Paul is saying that whatever comfort we need Primero, Pablo está diciendo que cualquier consolación que necesitemos, can be found in God. podemos encontrarla en Dios. He is the God of all comfort. Él es el Dios de todo consuelo. Whatever we need in the area of comfort is found in His person. Cualquier cosa que necesitamos en el área de consuelo se encuentra en su persona. And then Paul says that at times the sufferings of Christ overflow us. Y después Pablo dice que los sufrimientos de Cristo se desbordan. There's even the meaning of overwhelming. Hay aún el sentir de algo abrumador. The sufferings of Christ flowing into our life in such a way where we feel overwhelmed. Los sufrimientos de Cristo viniendo a nuestra vida de tal manera que nos sentimos abrumados. But Paul says even when we are overwhelmed with personal pain, Pero Pablo dice aún cuando somos abrumados por un dolor personal, we can go to the God of all comfort.
podemos allegarnos al Dios de todo consuelo. And when we go to the God of all comfort, Y cuando vamos al Dios de toda consolación, He will never turn us away. Él nunca nos va a rechazar. He will impart comfort to us. Él va a impartir consuelo a nosotros. But again, remember the principle that we're dealing with. Pero recuerda el principio que estamos hablando. Anything that we receive from God is intended to be given away. Cualquier cosa que recibimos de Dios, la intención es que lo demos. And so Paul talks about his own suffering. Y Pablo nos habla acerca de su propio sufrimiento. But he said, I was comforted by God for your behalf. Y cuando dice, fui consolado por Dios a favor de vosotros. Because now the comfort that Christ has given to me, Porque ahora el consuelo que Cristo me ha dado a mí, I am able to give to you. yo puedo darte a ti. We see the principle again of transformation. Vemos una vez más el principio de la transformación. When we experience pain, Cuando experimentamos dolor, we can find God's comfort. podemos encontrar el consuelo de Dios. But it's not just for us. Pero no es únicamente para nosotros. He gives to us that we might give to others. Él nos da a nosotros para que podamos nosotros darle a otros. I would like to summarize this particular passage with a few statements. Quisiera hacer un resumen de este pasaje en particular con unas palabras. When we choose to give to others, Cuando nosotros escogemos darle a otros, we reap fruitfulness in three ways. nosotros cosechamos fructificar en tres maneras. Way number one La manera número uno is that we are brought into deeper relationship with God Himself. es que venimos a una relación más profunda con Dios mismo. He is the one that comforts us in all of our troubles. Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. And so the pain that I experience Entonces el dolor que yo experimento forces me to draw closer to God. me forza a acercarme más a Dios. I do not want to have greater suffering in my life. Yo no quiero tener más sufrimiento mayor en mi vida. No one wants to hurt and be in pain. Nadie quiere doler ni ser lastimado. But I know that in my life, Pero yo sé que en mi vida, as I felt great pain, mientras que sentí un gran dolor, it brought me closer to the Lord. me arrimó más al Señor. The second principle that Paul says in this passage El segundo principio que Pablo menciona en este pasaje is that we are able to impart more deeply into the lives of others. es que podemos impartir más profundamente a la vida de otros. I discovered this in my own personal ministry, Yo descubrí esto en mi propio ministerio, not just at the school where I teach and pastor, no solamente en la escuela donde enseño y pastoreo, but as God has enabled me to go into other nations. pero al poder llevarme Dios a otros países. It was several years after my daughter had died Fueron varios años después de que mi hija había muerto, that I received an invitation to go to the country of Bosnia. que recibí una invitación para ir al país de Bosnia. Bosnia had just completed a horrible civil war. Bosnia acababa de terminar con una guerra civil horrible. Many people had been killed. Muchos habían muerto. There was no family in the whole country that had not been touched by the horrible war. No había familia en todo el país que no había sido tocada por la guerra tan horrible. I accepted the invitation to go Acepté la invitación para ir and to minister in their Bible school. y a ministrar en su escuela bíblica. I was able to minister in many cities in the country. Pude ministrar en muchas ciudades en el país. And wherever I went, Y a donde quiera que yo iba, people's hearts were very, very open to me. los corazones de las personas estaban muy abiertos para conmigo. Many of the missionaries commented on this. Muchos de los misioneros comentaron acerca de esto. They said the people are more open to you than they usually are open to someone who's a stranger. Dijeron, el pueblo está más abierto para contigo que con cualquier otro extranjero que ha venido. I didn't fully understand why. Yo no entendía completamente por qué. But one day in the city of Sarajevo, I understood. Pero un día en la ciudad de Sarajevo, yo comprendí. I was able to minister in a new church that had been planted in this city. Pude ministrar en una iglesia nueva que se había plantado en esta ciudad. There was a threat of violence on the day that I spoke. Había una amenaza de violencia en el día que yo hablé. There were soldiers that sat in the front row with machine guns to guard me.
Había soldados que se sentaron en la primera fila con ametralladoras para ser mis guardias. They were fearful that the church might be attacked. Tenían temor de que la iglesia fuera atacada. I shared my personal testimony on that day Compartí mi testimonio personal en ese día about how I had lost my daughter and granddaughter. acerca de cómo había perdido a mi hija y a mi nieta. And many people said to me afterwards, Y muchas personas me dijeron a mí después, we have our hearts very open to you nosotros tenemos nuestro corazón muy abierto para contigo, because we know you understand pain. porque nosotros sabemos que tú sí entiendes el dolor y la pena. And I went around the city with the pastor and some other people in the church. Y recorrí la ciudad con el pastor y otras personas de la iglesia. And there was one woman who was riding in the automobile with us. Y había una mujer que estaba viajando en el automóvil con nosotros. She showed me the place where her apartment had stood. Ella me enseñó el lugar donde su apartamento antes había estado. It was bombed out. Lo habían bombardeado. It was a pile of rubble. Era solamente ya un montón de escombro. And she shared with me this terrible story. Y ella compartió conmigo esta historia tan terrible. The Serbian army had been shelling the city. El ejército serbio había estado bombardeando la ciudad. And suddenly the shelling had stopped. Y de repente el bombardeo del ejército serbio se había detenido. She was in the apartment with her husband and 3 daughters. Ella estaba en el apartamento con su esposa y con su esposo y sus 3 hijas. The children were very terrified. Las hijas estaban muy aterrorizadas. And so they decided that the husband would stay with the children. Y decidieron que el esposo se quedara con las hijas. The mother went out of the apartment La madre salió fuera del apartamento and went from building to building to try to buy a little bread and water. y se fue moviendo de un edificio a otro tratando de comprar un poco de agua y de pan. They had to be very careful Tenían que ser muy cuidadosos because snipers were in the high-rise buildings. porque había francotiradores en los edificios altos. They killed 5,000 children just by shooting them down in the streets. Habían matado 5,000 niños y niñas solamente disparándoles desde arriba hacia las calles. And then she told me when she was buying bread and water Y después me dijo que mientras que ella compraba pan y agua, that the shelling started again. que el bombardeo por el ejército serbio empezó otra vez. She thought that it was close to her apartment. Ella pensó que era cerca de su apartamento. And so she raced back to where she lived. Y ella corrió una vez más al lugar donde ella vivía. To her horror, the shell had hit their apartment building. Para su horror, la bomba había caído directamente sobre su apartamento. And as she pointed to the spot in the street, she said this. Y al apuntar al lugar en la calle me dijo esto. She said, I went into the remains of my apartment, Ella dijo, entré a lo que quedaba de mi apartamento. and my husband and 3 daughters were dead on the floor. Y mi esposo y mis 3 hijas estaban muertos en el piso. I began to weep in the car. Empecé a llorar ahí en el carro. I said, I can't understand that kind of suffering. Dije, no puedo comprender ese tipo de sufrimiento. And she was weeping also. Y ella estaba llorando también. And she looked at me, and I will never forget what she said. Y ella me miró y nunca me olvidaré de lo que me dijo. Her words have marked my soul for life. Sus palabras marcaron mi alma por vida. She said, oh, but yes, you can understand. Y ella me dijo, no, pero sí, tú sí puedes entender. Because it makes no sense that your daughter died from eating a piece of fish. Porque no tiene sentido que tu hija haya muerto por haber comido un pedazo de pescado. And I understood the principle that Paul spoke in Corinthians. Y yo entendí ese principio que Pablo habla en Corintios. There was a sense in which her heart was open to me Había un sentido en que su corazón estaba abierto conmigo. because she knew that I had lost a child. Porque ella sabía que yo también había perdido una hija. Her suffering was far greater than mine. Su sufrimiento era mucho más grande que el mío. She had lost her husband and all of her children. Ella había perdido a su esposo y a todos sus hijos. This was a common testimony Este era un testimonio muy común of so many families in the land. de tantas familias en esa tierra. I walked through graveyards. Pasé por
cementerios, with thousands of new grave markers, donde había miles de nuevas tumbas marcadas, all of them related to young men that had died. todas ellas relacionadas a jóvenes que habían muerto. Most of the men 23 or 24 years of age. La mayoría de los hombres 23 o 24 años de edad. And I said, oh God, there is so much suffering in the world. Y le dije yo, Señor, hay tanto sufrimiento en el mundo. There is so much pain in the lives of people. Hay tanto dolor en la vida de las personas. The wars in the Congo Las guerras en el Congo and Rwanda y en Ruanda and Darfur. y en Darfur. Horrible, painful things that have happened. Cosas horribles, dolorosas que han acontecido. And I said, oh God, I am thankful that I have been touched somewhat by suffering. Y le dije, Dios, te doy gracias, te agradezco que he sido tocado de alguna manera por el sufrimiento. Because it has forced me closer to you. Porque me ha forzado a estar más cerca de ti. And you have poured comfort into my life. Y tú has derramado el consuelo a mi vida. And maybe now just a little bit, Y a lo mejor ahora, aunque sea un poquito, I can give some comfort away. yo puedo dar un poco de consuelo. But there is a third principle that we see in this passage. Pero hay un tercer principio que vemos en este pasaje. It is the final principle that Paul mentions. Es el principio final que Pablo menciona. Not only are we brought closer to God, No solamente nos somos llevados más cerca de Dios, and not only are we able to give to others in a more meaningful way, y no únicamente podemos dar para otros en una manera más significativa, but in the midst of pain and suffering, we are brought into deeper dependence upon God. pero en medio de dolor y sufrimiento somos llevados a una dependencia más profunda de Dios. Paul says it this way: Pablo lo dice de esta manera. in our hearts we felt the sentence of death, En nuestro corazón sentimos la sentencia de muerte. but this has happened Pero esto es lo que ha acontecido, that we might not rely on ourselves but God. para que no dependamos en nosotros mismos, sino en Dios. Paul says, I have been shattered by personal pain. Pablo dice, yo he sido quebrantado por el dolor He personal. speaks in this book of all the terrible things that happened to him. Él habla en este libro de todas las cosas terribles que le acontecieron a él. He was beaten with rods. Él fue golpeado con varas. He was whipped. Él fue azotado. He was thrown into prison. Lo metieron en la prisión. He was shipwrecked. Estuvo náufrago. He suffered all kinds of pressure and pain. Sufrió todo tipo de dolor y depresiones. And he says, it has made me rely upon the Lord even more. Y él dice, me ha hecho depender en el Señor aún más. And so this is a part of the fruitfulness that we experience. Esta es una parte del fructificar que experimentamos. We not only get to know God better, No solamente conocemos a Dios mejor, but we rely and trust Him even more. pero descansamos y confiamos más en Él. And as we do that, Y al hacer eso, we receive His comfort recibimos su consuelo that we are able to give to others in our pain. para que podamos dar a otros aún en medio de nuestro dolor. Let's pray together. Oremos juntos. Father, we really don't understand fully how this principle works. Padre, en realidad no entendemos completamente cómo funciona este principio. The fact that we are made more whole El hecho de que somos hechos más completos when we give to others through our pain. cuando damos a otros en medio de nuestro dolor. But Lord, we see it clearly. Pero Señor, lo vemos claramente. We see it in the life of Joseph. Lo vemos en la vida de José, We see it in the life of Paul. lo vemos en la vida de Pablo. And if our hearts are open, Lord, Y si nuestros corazones están abiertos, Señor, we will see it in our own experience. lo podremos ver en nuestra propia experiencia. Lord, I pray for those who are hearing this message right now. Señor, oro por los que escuchan este mensaje ahora mismo. Some of them may be in the midst of tremendous pain and hurt. Algunos de ellos puedan estar en medio de un dolor y una pena tan tremenda. I pray that you will draw them close and give them great comfort. Yo oro que tú los atraigas más cerca y les des consuelo. And that, Lord, as they receive your comfort, Y que, Señor, mientras que reciben tu consuelo, you will help them to give it to others. tú les puedas ayudar a dárselo a otros. And as we do that together,
Y mientras que hacemos eso unidos, we will experience a deeper healing in our own life. podemos experimentar una sanidad más profunda en nuestras propias vidas. But we will be able to feed hungry people. Pero podremos alimentar personas hambrientas. That is the cry of our hearts, Lord. Ese es el clamor de nuestro corazón, Señor. May we be your servants in Jesus' name. Que seamos tus siervos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Well, thank you for being with me in this particular session. Amén. Muchas gracias por estar conmigo en esta sesión en particular. It is a principle that has touched my heart very deeply. Es un principio que ha tocado mi corazón profundamente. The principle of experiencing healing El principio de experimentar la sanidad as we give to others through our pain. mientras que damos hacia otros en medio de nuestro dolor. I want you to know that I hold you in my heart, Quiero que sepa que le guardo en mi corazón and I pray God's blessing on your life now. y oro la bendición de Dios sobre su vida ahora mismo. Amen. Amén.